Bueno, hola, soy David Tamayo. ¿Podría decirme su nombre? Mi nombre es Manuel Mejía Murga. Ok, esta es una entrevista con fines académicos. Me gustaría que pudieras responder unas preguntas acerca del tema que estamos hablando hoy en día, que es Claro. la discriminación contra los indígenas actualmente. Primero que nada, ¿cuáles crees que son los factores actuales en la cultura popular mexicana que propagan las burlas contra ellos? Pues más que actuales son de tipo histórico. Y podríamos decir que la discriminación contra las poblaciones indígenas podríamos rastrearlas incluso desde la época el famoso descubrimiento de América, ¿no? O sea, cuando las grandes potencias colonizadoras europeas llegaron al territorio que ahora conocemos como América, pues ya existían en este lugar otro tipo de culturas, otro tipo de civilizaciones que no necesariamente compartían su visión del mundo, sus ritos, su cultura, su religión, y que una de las formas que tuvo o que tuvieron para poder hacer el proceso civilizatorio o proceso eh, imperialista, si lo quieres ver así, de conquista, ¿Qué fue tipo marxista? no, más bien es la única forma que tuvo España, Portugal, Inglaterra de poderse apoderar de todos los territorios que ahora conforman América, pues era a través de la conquista espiritual o la conquista ideológica, y es a través de la religión en primer lugar, ¿no? Es destruir todos los mitos, borrar la historia y decir que ahora hay una nueva época, hay un nuevo mundo y pues una nueva religión. Entonces, en primer lugar sería desaparecer todo lo que tenga que ver con rasgos de tipo indígena, ¿no? O tipo precolombino. Después, durante lo que llamamos ya la colonia, aquí en nuestro país particularmente, ¿De Nueva España? sí, pues Octavio Paz decía que era como la edad media en México, porque en México no tuvimos edad media, ¿no? Nosotros pasamos de lo que era la época antigua a la época moderna, no tuvimos edad media como en Europa, Sí, claro. ¿no? Pero decía Octavio Paz que la edad media fue la época de la colonia o el virreinato, y durante el virreinato también la discriminación a la población indígena se vio pues, exponencialmente. ¿Por qué? Porque se hizo el sistema de castas. Claro. Y dentro del sistema de castas, los todos los que eran indígenas, que no eran ni criollos ni peninsulares, pues estaban en la tabla más baja de la posición social. Como cuando trabajaban por las tiendas de rayas. Así es, o sea, eran básicamente condiciones de esclavitud, no tenían ningún derecho, no tenían voz, no tenían voto, prácticamente eran instrumentos que hablaban, eran herramientas, eran como animales, no tenían derechos. También, por ejemplo, durante la conquista ya existía la teoría de algunos frailes que decían, no, es que miren, los indígenas también tienen alma, ¿verdad? O sea, Sí, claro. se merecen el reino de Dios, etcétera, tal. Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, durante el virreinato, pues a los indígenas se les apartó de la vida pública y se instauró lo que llamamos ahora, pues, digamos, el Estado eh, español civilizador. Y después vamos a conocer que había un sector de la población que no era tan favorecido, que eran los famosos criollos, o lo que nosotros conocemos como mestizos, que somos nosotros, o sea, mitad indígena, mitad no sabemos qué, y que somos los que tenemos actualmente el control, el poder, y todas las poblaciones indígenas que siguen en el país siguen ahí, pero no son tomadas en cuenta. O Se les sea, crean todos, todos sus derechos. viven en el territorio, se supone que son ciudadanos mexicanos, pero no necesariamente estamos haciendo lo posible porque sus derechos se vean cumplidos. Claro. De hecho, hay muchas personas en México que ni siquiera hablan español. Sí. Así es que no sé. Sí, por ejemplo, aquí Si se en la sienten- sierra arriba del norte de Jalisco, muy pocos Sí. huicholes, por ejemplo, Ajá. hablan español. Y no sé si se sientan parte de esta nación, ¿verdad? Sí, muy pocos. Y eso también, pues, está involucrada la expropiación de tierra por parte Sí. de tanto industrias como Sí. de criollos o de mestizos ricos en Sí, el país. sí, o sea, son los mestizos que hemos hecho que la población indígena se quedara apartada allá en la sierra, arriba. En la ciudad nosotros estamos, ¿no? Y controlamos todo. Esas se me ocurren a mí, ¿no? Es un proceso político.
¿Cuáles son las situaciones de opresión más comunes entre los indígenas? ¿Culturales, económicas, etcétera? Pues yo creo que las formas más comunes de opresión son las económicas. Desafortunadamente, digamos, en nuestro país tenemos a la mitad de la población sumida en pobreza. Y de esa mitad de la población, digamos el 15 a 20%, según el Coneval, si no mal recuerdo, está en pobreza extrema. O sea, son personas que no tienen una vivienda digna, que no tienen acceso a educación, que no tienen servicios básicos, que no cuentan con infraestructura, que no cuentan con servicios de salud, etcétera, ¿no? Y son las personas que regularmente viven en las zonas rurales, no en las zonas urbanas, aunque también existe pobreza extrema urbana. Pero todas las personas que viven en las zonas rurales están en pobreza y en pobreza extrema. ¿Por qué? Pues por muchos sentidos, ¿no? Pero sobre todo es por falta de infraestructura. Y es decir, las personas que viven en las comunidades indígenas, allá en la sierra, dado que no hay infraestructura, es más, puede que ni siquiera haya caminos para llegar, puede que tengas que llegar por una brecha caminando o brincando un cerro, ni siquiera hay carretera. Entonces imagínate qué difícil debe ser poder tú vincularte con el mercado, con los servicios, con la sociedad, con lo que llamamos el Estado mexicano, si ni siquiera tienes la oportunidad de poder llegar por un camino de cemento. O si no fuera de cemento, por lo menos que tuviera mínimamente condiciones básicas para poderlo transitar. Entonces las personas que viven en las comunidades pues se han visto delegadas a pues ejercer sobre todo en otro lugar que no es en el que han nacido, ¿no? Y tal vez las personas no se quieren ir, pero se ven necesitadas a migrar. Por eso luego los ves aquí en la ciudad. Y como no tienen estudios, como no tienen preparación académica, como no tienen experiencia laboral, pues nadie los va a contratar. Y por eso los ves en los semáforos pidiendo dinero. O por eso los ves con los niños en los rebozos haciendo malabares, ¿no? Etcétera. O los ves, por ejemplo, la mayoría de las veces hacen trabajo doméstico, porque es lo que saben hacer, trabajo doméstico. O los ves que se van a Estados Unidos. O cuando no, pues se quedan en sus comunidades con penurias y ahí poquito a poquito empezar a trabajar de jornalero o a recibir los programas sociales del gobierno del estado o a meterte en proyectos interesantes, productivos, pues. Pero sí, yo creo que la forma más grave de discriminación y que se han visto orilladas las personas indígenas es a no tener una relación económica similar a la que poseemos las personas que vivimos en la ciudad. Claro. Y bueno, otra pregunta. ¿Cuál sería para usted los mejores métodos para abolir las estructuras de opresión de las comunidades indígenas? Pues obviamente tendríamos que analizar los contextos de los estados, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba escuchando una entrevista donde decían, pues, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados que están en primer lugar de mayor pobreza en el país. Y son los 3 estados en los que hacen falta muchísima más atención por parte del Estado. Y son 3 de los estados que tienen la mayor cantidad de población indígena del país, con Veracruz también y toda la parte de Yucatán y tal, ¿no? O sea, que tienen ahí, pues, civilizaciones milenarias, ¿no? De los mayas, etcétera. Y lo que decían los expertos era, pues hace falta que haya Estado de Derecho, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que hay grupos fácticos, hay grupos de poder. Algunos denuncian, por ejemplo, en Oaxaca que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es como el brazo que se separó del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Bester Gordillo y que es autónomo y trabaja en Chiapas y que tiene un gran poder porque tiene muchísimo apoyo de la población, etcétera, pero que para muchos no tiene el control político del Estado. Por otro lado tienes al Ejército Zapatista en Chiapas, que está teniendo una resistencia ahí desde el año 94, y por otro lado en Guerrero pues tienes el crimen organizado. Entonces, frente a esas 3 situaciones, ¿qué puede hacer el Estado? Pues hacerse presente y hacerse responsable. ¿Por qué? Porque si tú tienes una zona del país en la cual no hay seguridad, no existen garantías para que lleguen ni empresas, ni para que haya infraestructura, ni para que haya desarrollo económico, pues van a seguir metidos en la pobreza hasta el fin de los tiempos, pues. Entonces lo que hace falta es que el Estado se haga responsable de su responsabilidad social, que se evalúe si las políticas públicas en materia de desarrollo social para comunidades indígenas son las mejores, es decir, si vamos a seguir desarrollando políticas públicas donde tú llegas, te dan una tarjeta y cada mes te dan un dinero porque estás en pobreza,
o si más bien vas a apostar por proyectos más interesantes como los que está impulsando FAO, que también el gobierno mexicano está impulsando, pero que no están en todo el país, que son los proyectos de seguridad alimentaria, que van más allá de recibir cada mes una ayuda, sino que más bien te ayudan para que tú puedas, en función de tus capacidades, tus intereses, poder desarrollar un proyecto productivo que te permita mantener ingreso y también conseguir alimento. Entonces creo que es esa, ¿no? O sea, es que se haga responsable, que se haga presente, que cumpla con su deber social, que cumpla con su autoridad, que se desarrolle infraestructura y pues que se respeten sus derechos humanos. Y que no hacer la distinción entre indígena y mexicano, porque Claro. eso también marca una barrera ideológica y social que es muy difícil superar, porque lo seguimos viendo hacia abajo como si fueran menos. Sí, claro, abolir esa cultura de casta que todavía Así sigue es. con nosotros. No, pues ahora se llama pues, clasismo. Y ya no hay virreinato, pero hay mirreinato, ¿no? Entonces, Claro. Ok, muchas gracias, profesor. de nada. Ok, la pregunta 4 sería,